Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y dígale al Señor que le hable en esta hora. Vamos a utilizar hoy nuestra Biblia. Amén. Vamos a ver versículos hoy de la palabra de Dios. Amén. Dios, Padre Santo, en esta hora, Señor, usa mi vida para tu gloria. Mira la necesidad de todas las personas aquí reunidas, de todos los hermanos, las hermanas, Señor, todos los niños. Necesitamos oír tu voz, necesitamos que nos hables. Ábrenos el entendimiento para tu gloria. En el nombre admirable de Jesús. Gracias, Señor, usa mi vida. Háblanos para tu gloria, quita todo impedimento y oposición. En el nombre admirable de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora su Biblia, Lucas capítulo 20, versículo 34. Gloria a Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Vamos a hablar hoy acerca de los dos siglos, de este siglo y del venidero. Dile una alabanza al Señor y se sienta. Tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Yo no canté y sí tengo sed. Bien. Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que notar en las Escrituras, o la Biblia enseña a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que hay dos siglos. Amén. Este siglo y el siglo venidero. El siglo en el que estamos y un siglo que se ha de manifestar. Por ese motivo estamos aquí reunidos. Por ese motivo predicamos la palabra de Dios. Por ese motivo hemos creado grupos de trabajo. Por ese motivo los cristianos aquí en la iglesia se les enseña que deben de servir. Porque no se acaba todo en este siglo. Hay un siglo venidero. ¿Qué tal si hablamos un poco de las características de este siglo? Vamos a conocer un poco el siglo en el que vivimos. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Yo quiero que usted me acompañe en la lectura. Si quiere lo hace en su Biblia, si quiere sigue la predicción de mi hermano. Yo sí le pido que no se quede leyendo, por favor, sino que esté conectado a lo que le voy diciendo. Vamos a conocer las características de este siglo en el que vivimos. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Este siglo es malo. Y es algo difícil de comprender. Hay como una predisposición en el ser humano y aún en el creyente a resistirse acerca de que este siglo es malo. Si está afuera, se pregunta ¿por qué a mí si soy buena persona? Y si está en el Evangelio, se pregunta ¿por qué a mí si soy hijo de Dios? Y es porque el hombre no entiende lo que Pablo escribe: este siglo es malo. Amén. ¿Me sigue, iglesia? Bien. Este siglo, primera característica, es un siglo malo. Lucas capítulo 20, versículos 34 y 36.
¿Qué otra característica tiene este siglo? Primera, que es un siglo malo. Segunda, Lucas capítulo 20, versículo 34. Entonces Jesús les dijo: los hijos de este siglo, amén, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento. Hay dos puntos más. En este siglo hay forma de reproducirse. Tercero, en este siglo la gente se casa y se da en casamiento. Entonces, es un siglo malo, las cosas se multiplican y la gente se casa y se da en casamiento. ¿Qué más tiene este siglo? Versículo 36. Dice que en aquel siglo ya no pueden más, versículo 26, ¿cierto? No pueden ya más morir, dando como lo contrario a que en este siglo la gente muere. Las cosas de este siglo, dígaselo a sí mismo, son pasajeras. Entonces tenemos un siglo malo, gente que se casa y se da en casamiento, gente que se reproduce, pero gente que se muere, porque no solo la gente, sino todo lo que hay es pasajero. Amén. ¿Sí? Vamos entendiendo cómo es este siglo. Amén. Gloria a Dios. La gente se muere. Amén. Gloria a Dios. Viendo los problemas que presenta este siglo, la gente ha intentado solucionar los problemas que presenta esta vida. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver cómo la raza humana ha intentado solucionar el problema de este siglo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo nuestra escritura, nuestra Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18. Mire lo que dice la escritura: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice? Hágase ignorante para que... Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Entonces, viendo los problemas que este mundo presenta, el hombre ha empezado a buscar tesis de cómo solucionar todas las dificultades que se presentan. Pero por mucho que el hombre piense, el hombre tiene que darse cuenta que no hay solución para este siglo, porque este siglo es un siglo malo desde su principio y lo será hasta su fin. ¿Me sigue, hermano? Amén. No, pero yo voy a solucionarlo de aquella manera. ¿Usted se cree sabio? Hágase ignorante entonces. Pero con sabiduría humana usted no va a solucionar el problema de este siglo. Porque la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. ¿Qué hombre hay que por mucho que se esfuerce le añada a su estatura un codo? Si usted intenta cambiar este siglo malo, lo único que va a conseguir es frustración. ¿Sí lo ha visto usted en los hogares? Hombres, mujeres frustrados. Es que yo quiero que mi marido cambie. Siéntese, porque de pie se cansa. Es que yo quiero que no cambie el mundo. El mundo es malo. No seas sabio en su propia opinión. Apóyate en Jehová y fíjate de Él de todo tu corazón. Amén. ¿Me explico, hermanos?
Entonces, este siglo es malo. Tu jefe no va a cambiar. La economía no va a cambiar. El presidente no va a cambiar. Solo Dios. Solo Dios tiene la solución. Amén. Pero hay un problema. Dígale a usted a una persona que están regalando billetes de 50 y tiene usted en la puerta 3,000 tíos parados haciendo fila. Dígale a usted a una persona que aquí hay un rey que le está regalando todas sus necesidades y la vida eterna en el siguiente siglo y nadie viene. No solo 50 euros, todas sus necesidades, porque el que está en Cristo lo tiene todo cubierto. Amén. Y en la vida venidera, y no viene. ¿Por qué no viene? Porque este siglo es malo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Le voy a explicar por qué el mundo no viene a buscar la solución para la maldad que hay y para lo malo que hay en su vida por causa de que este siglo es maligno. Versículo 3, hermano Carlos, ¿puede ser? 4:3. Mira lo que dice Pablo en la carta de los Corintios. Pero, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo tiene un Dios. ¿Y qué pasa con el Dios de este siglo? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, que opera en este siglo malo, le puso una venda a los ojos al mundo para que la gloria de Dios no le resplandezca y vengan al conocimiento. Por eso, cuando usted ve a personas que no entienden, no les maltrate, no les desprecie, pidan a Dios misericordia. Ojalá y Dios le quite la venda que ceguese y no pueden entender que Cristo es la respuesta a este siglo malo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Gloria a Dios. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y la luz en nuestros corazones. Bien, entonces tenemos un siglo malo, una vida mala, una vida perecedera, y el Dios que gobierna en este mundo, el cual es el padre de mentira, enceguece y engaña a la gente para que la luz no les pueda alumbrar. Amén. Amén. ¿Cuál es entonces la solución? Porque el problema es que el enemigo les ha enceguecido y por eso el hombre busca en su propio conocimiento respuestas a los problemas. Lo acabamos de leer. ¿Se acuerda o no? Amén. Gloria a Dios. Dice Primera de Corintios, hágase ignorante. Ignorante. ¿Cuál es entonces la salvación o la solución a este siglo? Gálatas capítulo 1, versículo 4. Acompáñenme, por favor. ¿Lo tiene? Amén. El cual, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ante el problema que el enemigo ha presentado en este siglo malo, tenemos a Jesucristo, el cual se entregó para librarnos de este siglo malo. Le tengo una noticia.
justicia. Jesucristo es el antídoto ante el problema que presenta el mundo. El problema de esta sociedad no se llama economía, no se llama presidente, no se llama médico, tiene nombre, se llama Jesucristo. Apláudalo si quieres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí arriba estamos en verano, Si alguien está en invierno puede venir conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Cristo es la solución. Amén. Amén. Cuando tú vas a Cristo para que Él te libre de este siglo malo, Él te tiende los brazos. Y cuando tú llegas a Él, Él te demanda algo. ¿Sí? Romanos capítulo 2. Versículo 4 en adelante. Dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Ahora, aquí se introduce algo, que cuando Dios te llama, Él te llama para toda buena obra. ¿Por qué? Porque tú vas a ser juzgado según tus obras. Y hago un énfasis, iglesia. Porque si bien la salvación es por fe, el juicio es por obras. Tú no pagas nada para ser salvo, simplemente al creer pasas a ser salvo. Pero luego Dios te va a juzgar es por lo que tú has hecho. Entonces, ¿qué demanda Dios que un creyente haga en este siglo? Buenas obras. ¿Será eso cierto? Leámoslo, Tito 2:12. Estamos hablando de este presente siglo, ¿cierto? Mire lo que dice Tito, capítulo 2. Versículo 12. La gracia de nuestro Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué demanda Dios para vivir en este siglo? Gloria a Dios. Que renunciemos a la impiedad y a los deseos del mundo. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de la bienaventuranza, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál esperanza? La esperanza del siglo venidero. Amén. O sea, pórtate bien en este siglo, porque para ti hay un siglo venidero. Amén. Y este siglo venidero dependerá del comportamiento que tú tengas mientras que estás en este siglo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, la santidad conviene en nuestras vidas. No es un capricho del pastor. No es el capricho de una iglesia que da mandamientos. No, la santidad conviene en una iglesia que busca gloria e inmortalidad.
Por eso abandona los deseos de este siglo. Amén. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios. Del 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A mí me llama mucho la atención de Pablo cómo escribe. Yo me imagino a Pablo si estuviera significando lo que está escribiendo. Hermano, os ruego, les estoy suplicando. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No te conformes a la corriente de este siglo. Y hermano, ¿y usted por qué va a hacer esto? Porque todos lo hacen. Hermano, ¿y usted por qué habla así? Pues porque en mi trabajo todos hablan así. ¿Y usted por qué se comporta así con el prójimo? Porque todos se comportan así. Y Pablo dice: no te conformes, te lo pido, a cómo el mundo se comporta. ¿Por qué? Porque este siglo es malo, sino que renueva tu entendimiento en el Espíritu de Dios, para que tu comportamiento sea agradable. Amén. No se conforme a este siglo, iglesia. Es que esto es tendencia ahora. Ahora el mundo está con TikTok. Y usted ve a toda la gente con TikTok, y en el autobús con TikTok, y en la casa con TikTok. Y es que TikTok es la moda. Y Pablo dice: no te conformes a la moda del momento, sino que renueva tu pensamiento. Gloria a Dios. Amén. No sé, veo que no les gusta. Aleluya. Pero hay que renovarnos. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿yo cómo me puedo renovar si el mundo me llama? ¿Cierto? Sí, pero es que el mundo me llama. Este siglo me llama. Y ya voy a acabar. Hebreos capítulo 6, versículo 5. Pero mire lo que hizo Dios para evitar el problema de este mundo que llama. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así mismo gustaron de la buena palabra de Dios los creyentes y los poderes. ¿Está leyendo? Amén. Del siglo venidero. Los creyentes gozaron de los poderes. ¿De qué? Del siglo venidero. Los poderes que actúan no son de este siglo, son del siglo venidero. Amén. Sí, se ha visto. El médico dijo que se moría, pero en el nombre de Jesús se levanta. Usted no me está entendiendo. Los poderes que operan en la iglesia. El mundo dice que tú tienes que estar deprimido, pero siento un gozo tan grande en mi alma que el mundo no. Son del siglo venidero. Dios dotó a su iglesia con un poder que no es de este siglo, sino del siglo venidero. La iglesia tiene una probadita de lo que le espera en aquel día, de cosas gloriosas e inefables que Él ha preparado para los que le aman. La verdadera iglesia de Cristo disfruta. Usted escucha las noticias y hay gente llorando, y el que no está llorando se está quejando. Pero en medio de tanta angustia que hay en el siglo XXI, hay un pueblo que dice: pero yo vivo contento, yo estoy gozoso, no me falta el pan, no me falta el techo, no me falta nada, y tengo un gozo tan glorioso. Esos son probaditas Gloria a Dios. del siglo venidero. Amén. ¿Sabía usted que en el siglo venidero no hay angustia, ni tristeza, ni llanto? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sabía que en este siglo los enfermos en su nombre se sanan? Y es porque en aquel siglo no habla enfermedad.
¿Sabía usted que en este siglo los muertos han resucitado y es porque en aquel siglo no hay muerte? ¿Sabía usted que en este siglo hay milagros poderosos en su nombre? ¿Sabe por qué? Porque estamos probando, gustando las cosas del siglo venidero. Entonces ese poder nos da la fuerza, nos da su espíritu para soportar y para poder ejecutar lo que Dios quiere que hagamos para su gloria. Hermano, yo quisiera andar en una piadosa manera de vivir, pero yo no puedo. Y yo le doy la razón, usted no puede. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, pero permaneced en mí. Y yo permaneceré en vosotros. Y si yo estoy en vosotros, daréis fruto. Mantengamos en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que, si yo miro una vista general de esta enseñanza, qué me encuentro? Que el siglo presente es malo, que en el siglo presente todo es perecedero, que el mundo intenta salir o intenta encontrar la respuesta con su propia sabiduría. A lo que Dios le dice, no pienses tanto, hazte ignorante y reconoce que la respuesta soy yo. Amén. Pero el hombre no lo logra entender porque el Dios de este siglo le encegueció el entendimiento. Cuando un hombre alcanza a entender a Cristo, Cristo le ilumina y solo le pide que renuncie a los placeres de este siglo y se dedique a pensar en el siglo venidero. Cuando usted le dice a los placeres de este siglo que no, eso es lo que Pablo le llama yo cada día muero. ¿Por qué? Porque como humano está muerto. Porque no está atesorando para este mundo, sino para el siguiente siglo. Y ahí viene la pregunta de Pedro. Acompáñenme para terminar. Marcos capítulo 10, versículo 28. ¿Usted se acuerda de Pedrito? El tipo aquel que tenía una barca con unos peces y Jesús le dijo, sígueme. Y dice que en el instante lo dejó todo y lo siguió. Dejó su empleo, dejó su casa, dejó sus amigos. Si Jesús le decía, ahora vamos a Jerusalén, él iba a Jerusalén. Si Jesús le decía, ahora vamos a Belén, se iba a Belén. Ahora vamos a Jericó, se iba a Jericó. Él dejó su vida por Cristo. ¿Sí estamos? Amén. Marcos 28, Marcos capítulo 10, versículo 28. Mira, Pedro a Jesús y le dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo renuncié a este familiar que me perturbaba. Yo renuncié a esta compañía porque me hacía daño para mi vida espiritual. Yo renuncié a este empleo porque me molestaba para buscar tu presencia. Yo renuncié a comportarme así, aunque me gustaba cuando estaba en la carne. Y empecé a tomar decisiones con tal de agradarte. Empecé a hacer lo que tú me dijiste. Deja de sembrar en este siglo y empieza a sembrar en el siglo venidero. Le dice Pedro a Jesús. Versículo 29. Respondiendo Jesús le dijo, y es lo que le dice a todos los creyentes que han renunciado o que hoy toman la decisión de renunciar a algo. De cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, siglo, mundo, que es la palabra ayón, o sea, ahora en este siglo, más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, vida eterna. Entienda una cosa, que si usted renuncia por algo, por mí o por el evangelio,
te lo devolveré en este siglo 100 veces multiplicado, y en el siglo que viene te lo pagaré con vida eterna. Lo que Dios le ofrece a esta iglesia no es algo temporal, porque este siglo es malo y los hijos de este siglo van a morir en el siglo venidero. Pero Cristo te ofrece no solo en este siglo, sino también en el que viene. Para Cristo su iglesia entra en una completa eternidad viviendo con Él. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Vamos a orar, iglesia. Gloria a Dios. Cuando este siglo se acabe, Apocalipsis capítulo 21, el cielo y la tierra se acabarán en el fin del siglo. Los creyentes se están preguntando qué significa esto. Y el Espíritu de Dios toma a Juan y se lo lleva en visión y le muestra. Y le dice: Juan, escribe lo que yo quiero que mi iglesia sepa. Que cuando llegue el fin del siglo va a pasar lo siguiente. Y Juan empieza a escribir. Vi un cielo, Juan, Apocalipsis capítulo 21 del 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque el primer siglo pasó. El nuevo siglo estará presente para su pueblo, y así estaremos con Él eternamente y para siempre. Iglesia, vale la pena invertir no en este siglo, sino en el siglo venidero. Vamos a orar, póngase. Gloria a Dios. Vamos a orar. Mi hermano nos ha hablado del siglo pasado o del siglo presente. Este siglo es malo. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuánto tiempo invierte usted en este siglo? Si a usted le preguntaran hoy, ¿usted en qué invierte su tiempo? ¿En este siglo o en el venidero? ¿Usted qué respondería? No os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta, porque lo de esa tierra es pasajero. Este siglo es malo. Dijo Jesús: si no hacéos tesoros en el cielo, porque allí no hay ni ladrón ni polilla. Allí es eterno, aquí es perecedero. Yo quiero invitar a alguien que le diga al Señor en este momento: Señor, yo quiero invertir más tiempo en el siglo venidero. Yo me he dedicado a invertir mi tiempo libre en este siglo, pero quiero invertirlo en el siglo venidero. Padre, te doy gloria. Te presento a tu iglesia amada, Señor.